Yo había dejado de mirar aún a los ojos de las personas hacía años, aunque no me había dado cuenta hasta esa tarde. Durante mucho tiempo creí que era cansancio, o madurez pastoral, o realismo. Ahora sé que era otra cosa. Era el desgaste de quien ha cambiado el amor por la eficiencia, sin siquiera notar cuándo ocurrió el cambio. Esa tarde, salí de la reunión de consejo administrativo de la iglesia Vida Nueva con un sabor amargo en la boca, como si hubiera masticado metal. Habíamos pasado 2 horas y media discutiendo proyecciones de crecimiento, estrategias de retención de miembros, optimización del sistema de diezmos y el nuevo software de gestión de congregación. Ni una sola vez alguien había mencionado a Dios, ni una vez, y lo peor es que yo tampoco lo había hecho. Manejé por las calles de Valencia sin rumbo fijo, apenas consciente de los semáforos. Mi esposa pensaba que yo estaba en una cena pastoral, pero había mentido. Necesitaba aire, necesitaba no sonreír, necesitaba no ser el pastor Rodrigo por unas horas. Me detuve frente a un café pequeño en el barrio de Ruzafa, uno de esos lugares con mesas de madera desgastada y carteles de conciertos viejos en las paredes. Pedí un cortado y me senté junto a la ventana. Afuera, la gente pasaba con sus vidas normales. Nadie los estaba midiendo. Nadie les estaba diciendo que necesitaban crecer un 15% este trimestre. El café estaba tibio y amargo, exactamente como me sentía por dentro. Saqué mi teléfono y vi 3 mensajes del anciano Gutiérrez preguntando si podíamos adelantar la reunión del domingo para revisar las estadísticas de asistencia de octubre. Otro mensaje de la líder de alabanza avisando que necesitábamos comprar un nuevo sistema de iluminación porque la iglesia de enfrente acababa de instalar uno mejor. Y un último mensaje de mi secretaria recordándome que tenía que aprobar el presupuesto de marketing para el nuevo ciclo de conferencias. Marketing. Esa palabra me quemó. ¿Cuándo había empezado a usar esa palabra en el contexto del evangelio? Bebí el café despacio, dejando que el tiempo pasara sin propósito. No recordaba la última vez que había hecho eso. Simplemente estar, sin agenda, sin objetivos, sin métricas de éxito. Por un momento extraño pensé en mi abuelo, un hombre que había sido agricultor toda su vida en un pueblito de Cuenca. Él solía decirme que las plantas no crecen porque las midas, sino porque las riegas. En ese momento, sentado en ese café barato de Ruzafa, me di cuenta de que yo llevaba años midiendo plantas y olvidándome del agua. Cuando finalmente salí, ya había oscurecido. El aire de noviembre tenía ese frío húmedo característico de Valencia, no tan brutal como el del norte, pero suficiente para calar los huesos. Caminé hacia el estacionamiento que estaba a 2 cuadras, con las manos en los bolsillos de mi chaqueta gris, esa que mi esposa siempre decía que me hacía ver más viejo. El estacionamiento estaba casi vacío, con apenas 5 o 6 coches bajo las luces amarillentas que parpadeaban. Mi Honda Civic plateado estaba al fondo, donde siempre lo dejaba, lejos de otros coches para evitar raspones. Pero fue al pasar junto a un Renault Clio gris que vi la escena. Un hombre mayor, vestido con camisa negra y pantalones oscuros, estaba arrodillado junto a la rueda trasera derecha, osé claramente lidiando con un neumático pinchado. Tenías el gato del coche en la mano y lo miraba con una expresión entre frustración y confusión. En ese primer momento no registré el alzacuellos blanco. Solo vi a un hombre mayor teniendo problemas. Mi primer instinto fue seguir caminando. Estaba cansado, estaba molesto. No era mi problema, pero algo me detuvo. Tal vez fue el entrenamiento pastoral de años, tal vez fue simplemente que era lo correcto, o tal vez, y esto lo entiendo ahora, fue que Dios ya estaba preparando algo que yo no podía anticipar. Me acerqué. ¿Necesita ayuda?, pregunté, consciente de que mi voz sonaba más automática que genuina. El hombre levantó la vista y fue entonces cuando vi el alzacuellos, un sacerdote católico. Por un segundo mi cerebro evangélico activó todas las defensas habituales, la suspicacia aprendida o la distancia doctrinal. Pero su rostro era tan simplemente humano, tan genuinamente agradecido por la oferta, que esas defensas se desactivaron casi de inmediato. ¡Ay, qué hermano! Sí, por favor.
dijo con acento que no era valenciano, tal vez andaluz. Este maldito gato, perdón por la expresión, no funciona bien y mis rodillas ya no son las de hace 20 años. Me arrodillé junto a él y tomé el gato. Efectivamente, tenía un defecto en el mecanismo de elevación. La rosca se trababa cada 2 vueltas. Vamos a tener que ir con cuidado, le dije. Esto va a tomar un rato. Él asintió y se sentó en el borde del maletero abierto, respirando con alivio. Tengo todo el tiempo del mundo, dijo. A mi edad, las prisas ya no sirven de nada. Trabajé en silencio durante varios minutos, girando el gato milímetro a milímetro, sintiendo cómo mis pantalones de vestir se manchaban contra el asfalto sucio del estacionamiento. El sacerdote no hablaba, simplemente me observaba trabajar con una expresión paciente. Yo estaba acostumbrado a ese tipo de silencios. Como pastor, había pasado incontables horas en hospitales, en casas de duelo, en situaciones donde las palabras eran insuficientes. Pero este silencio era distinto. No tenía la presión de mi rol. Él no me conocía. No esperaba que yo fuera sabio o inspirador. Era solo un hombre ayudando a otro hombre con un neumático. Finalmente logré elevar el coche lo suficiente. Comencé a aflojar las tuercas de la rueda. ¿Usted es mecánico?, preguntó el sacerdote. No, respondí. Pastor, de una iglesia evangélica. Lo dije sin pensar. Y luego me preparé internamente para la incomodidad que habitualmente seguía a esa revelación cuando hablaba con católicos. Pero él solo asintió. Ah, un colega entonces, diferentes tiendas, mismo negocio. Se rió suavemente de su propia broma. Yo no pude evitar sonreír un poco. Seguí trabajando. Una de las tuercas estaba especialmente apretada. Tuve que hacer fuerza real para aflojarla, sintiendo cómo mis hombros protestaban. El sacerdote me pasó una botella de agua de su coche. Beba un poco, esto va para largo. Bebí. El agua estaba tibia, pero bienvenida. Gracias, padre, dije por cortesía. Padre Matías, se presentó, aunque prefiero simplemente Matías cuando no estoy en funciones oficiales. Hubo algo en la manera en que lo dijo, como si él también se quitara una máscara cuando podía, que me hizo mirarlo de verdad por primera vez. Debía tener unos 60 y tantos años, cabello gris, casi blanco, cortado muy corto, arrugas profundas alrededor de los ojos, del tipo que viene de sonreír mucho, pero también unas más oscuras en la frente que hablaban de preocupación. Manos grandes, con manchas de edad. No era alto ni imponente, era un hombre común, y por alguna razón eso me desarme un poco. Rodrigo, dije finalmente. Rodrigo Mendoza. Extendió su mano y nos dimos un apretón firme. Mucho gusto, Rodrigo, y gracias de verdad por esto. Llamé a la asistencia en carretera, pero me dijeron que tardarían 2 horas mínimo, y tengo una misa mañana a las 7 de la mañana que requiere preparación. Volví al neumático, quité las 5 tuercas y saqué la rueda pinchada. Era más pesada de lo que esperaba. La dejé a un lado y busqué la de repuesto en el maletero. Mientras trabajaba, sentí que Padre Matías me observaba con una atención que iba más allá de la mera curiosidad. Era esa mirada que yo mismo había usado 1000 veces como pastor. La mirada que lee el lenguaje corporal, que nota la tensión en los hombros, que percibe cuando alguien está cargando algo pesado que no es físico. ¿Está bien?, preguntó finalmente con una voz suave que no esperaba de alguien a quien acababa de conocer. La pregunta me tomó desprevenido. No, ¿está seguro de que no es mucha molestia? ¿O necesita que le ayude con algo? Sino, ¿está bien? Una pregunta directa sobre mi estado interior, y por alguna razón absurda sentí un nudo en la garganta. Sí, mentí automáticamente, poniendo la rueda de repuesto en su lugar. Solo un día largo, pero mi voz sonó falsa incluso a mis propios oídos. Padre Matías no dijo nada por un momento. Luego, con un tono que no tenía ni pizca de juicio, solo curiosidad genuina, dijo:
Porque tiene la cara de alguien que acaba de salir de una guerra, no de un día largo. Esa frase me detuvo. Dejé de ajustar la tuerca y me quedé quieto, arrodillado junto al coche, con las manos sucias de grasa. Y entonces, sin planearlo, sin quererlo realmente, las palabras empezaron a salir. Vengo de una reunión de consejo en mi iglesia, dije, mi voz sonando extrañamente distante incluso para mí. Pasamos 2 horas y media hablando de números, de crecimiento, de estrategias de retención, de cómo hacer que más gente dé más dinero. Ni una sola vez mencionamos a Dios, ni una vez. Seguí trabajando en las tuercas, apretándolas con más fuerza de la necesaria, usando la tarea como excusa para no tener que mirarlo. Y lo peor es que yo tampoco lo mencioné. Yo dirigí la reunión, yo presenté las estadísticas. Yo hablé sobre métricas de éxito y objetivos trimestrales, como si estuviera dirigiendo una empresa, no una iglesia. El silencio que siguió no fue incómodo. Padre Matías esperó como si supiera que yo necesitaba decir más, y tenía razón. Hace 12 años, cuando planté esta iglesia, yo creía en algo. Continué sintiendo cómo las palabras se volvían más amargas en mi boca. Creía que iba a cambiar vidas, que iba a llevar a las personas a Cristo, que iba a construir una comunidad real de fe. Pero en algún momento, no sé cuándo, todo se volvió sobre números, sobre crecimiento, sobre ser más grande que la iglesia de al lado, sobre tener mejores instalaciones, mejor tecnología, mejores programas. Terminé de apretar la última tuerca y comencé a bajar el gato con cuidado. Y la gente en mi consejo, buena gente, gente que ama a Dios, ellos solo ven éxito. Ven una congregación que creció de 50 personas a 300. Ven un edificio nuevo. Ven programas funcionando. Ven finanzas sanas. Y me felicitan. Me dicen que soy un líder visionario. Me detuve, sintiendo el peso de la confesión. Pero yo me miro al espejo cada mañana y ya no reconozco al hombre que quería ser pastor. Bajé el gato completamente y lo guardé en el maletero junto con la rueda pinchada. Mis manos temblaban ligeramente. No podía creer que estaba diciendo todo esto a un completo extraño. A un sacerdote católico, nada menos. Alguien con quien, en teoría, yo tenía diferencias doctrinales fundamentales. Pero en ese momento, en ese estacionamiento vacío bajo las luces amarillas parpadeantes, esas diferencias parecían absurdamente irrelevantes. Padre Matías bajó del maletero y se paró junto a mí. Cerró el maletero con un golpe suave. ¿Puedo contarle algo, Rodrigo?, preguntó. Asentí, limpiándome las manos en un trapo viejo que había en su coche. Hace unos 15 años, yo estaba exactamente donde usted está ahora. Comenzó, su voz tomando un tono de memoria dolorosa. Yo era párroco de una iglesia grande en Sevilla, hermosa, histórica, siempre llena. Y yo era bueno en mi trabajo, muy bueno, sabía cómo administrar, cómo negociar con el obispado, cómo mantener contentos a los benefactores ricos, cómo coordinar eventos grandes. Se apoyó contra el coche, mirando hacia algún punto distante en su memoria. Pero un día, estaba visitando el hospital. Hay una visita oficial, entiende, con el obispo para la inauguración de una nueva capilla. Y mientras caminábamos por los pasillos rodeados de prensa y personal importante, pasamos junto a una perhabitación donde había un hombre mayor, solo, conectado a máquinas. Me miró directamente a los ojos, y en esa mirada había una súplica silenciosa. Quería que alguien se detuviera, que lo viera, que estuviera con él. Padre Matías se quedó callado un momento y pude ver que ese recuerdo todavía le dolía. Yo seguí caminando. Tenía un horario que cumplir, fotos que tomar, personas importantes que no podía hacer esperar. Ese hombre murió esa noche. Lo supe después. Murió solo. Y yo había pasado junto a él sin detenerme porque estaba demasiado ocupado siendo importante. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Qué hizo?, pregunté en voz baja. Él sonrió, pero era una sonrisa triste. Tuve lo que ustedes los evangélicos llamarían una crisis de fe, creo.
aunque para mí fue más bien una crisis de propósito. Me di cuenta de que había olvidado para qué me había hecho sacerdote. No me hice sacerdote para administrar edificios o impresionar a obispos. Me hice sacerdote porque cuando tenía 18 años vi a un padre anciano sentarse durante horas junto a mi abuela moribunda, sin decir mucho, solo estando presente. Y pensé, eso es lo que quiero hacer con mi vida, estar presente para las personas en sus momentos más oscuros. ¿Y qué cambió?, pregunté. Padre Matías me miró directamente. Pedí un traslado a una parroquia pequeña, muy pequeña, un pueblito en las afueras de Córdoba. Casi me costó mi carrera. El obispo pensó que me había vuelto loco, rechazando una posición tan prestigiosa. Pero yo necesitaba regresar a lo esencial. Necesitaba recordar qué significaba ser pastor de almas, no administrador de instituciones. Hizo una pausa, como considerando si continuar. Los primeros meses fueron terribles. Me sentía como un fracaso. Había pasado de una iglesia con 800 personas a una con 40. De un edificio hermoso del siglo XVI a una capilla que se caía a pedazos. De un presupuesto generoso a casi nada. Todos mis antiguos colegas me compadecían, mi familia no entendía, pero había algo que empecé a hacer que cambió todo. ¿Qué? La pregunta salió de mi boca antes de que pudiera detenerla. Estaba completamente absorto en su historia. Comencé a ir al pequeño hospital del pueblo 3 veces por semana, sin avisar a nadie, sin agenda oficial, sin fotografías. Solo iba. Sareta me sentaba con los enfermos, con los moribundos, con los solitarios. A veces rezaba con ellos, a veces solo escuchaba. A veces no decía nada, solo sostenía una mano. Sus ojos se iluminaron con algo que solo puedo describir como paz. Y por primera vez en años, Rodrigo, sentí que estaba haciendo exactamente lo que Dios quería que hiciera. No porque tuviera éxito medible, no porque alguien me felicitara, sino porque cuando miraba a los ojos de esas personas, veía gratitud real, veía a Cristo sufriente, veía el propósito por el cual había dado mi vida. Nos quedamos en silencio por un largo momento. El viento frío de noviembre soplaba entre los coches vacíos. Somewhere en la distancia se oía el sonido del tráfico de Valencia. Pero en ese pequeño espacio, entre dos hombres que se acababan de conocer, había algo sagrado. Anín, no estoy diciendo que usted deba hacer lo que yo hice. Continuó Padre Matías, su voz suave pero firme. Su contexto es diferente. Su llamado es diferente. Pero le diré esto. Usted no puede servir a Dios y a las métricas al mismo tiempo. En algún momento tiene que elegir qué va a medir. El crecimiento que impresiona a las personas o la fidelidad que agrada a Dios. Y esas dos cosas no siempre son lo mismo. Guardó silencio y luego agregó algo que se quedó grabado en mi mente. El reino de Dios no crece porque lo midamos, crece porque lo regamos. Y el agua del reino no son programas ni estrategias. Es amor, es presencia, es servicio sin expectativas de retorno. Me ofreció su mano otra vez. Gracias por salvarme esta noche, Pastor Rodrigo. De verdad. Nos dimos la mano y esta vez sentí algo más que cortesía. Sentí conexión, respeto. Tal vez incluso algo parecido a la amistad, aunque apenas nos conociéramos. Cuídese, dijo mientras entraba a su coche. Y si alguna vez necesita hablar, hay un café cerca de la catedral. Se llama El Grano de Oro. Voy allí los jueves por la tarde. Siempre hay un cortado y una conversación disponibles. Arrancó el motor y se fue, dejándome solo en el estacionamiento. Me quedé parado allí, con las manos sucias de grasa, los pantalones manchados, mirando las luces traseras de su Renault desaparecer. Y por primera vez en años lloré. No sollozos dramáticos, solo lágrimas silenciosas que rodaban por mis mejillas mientras todos los años de presión, de performance, de pretender que todo estaba bien, se desmoronaban. Manejé a casa en silencio. Mi esposa ya estaba dormida cuando llegué. Me lavé las manos durante largo rato en el baño, viendo cómo el agua negra de la grasa se iba por el desagüe.
deseando poder lavar también la suciedad que sentía en mi alma. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Padre Matías resonaban una y otra vez. El reino de Dios no crece porque lo midamos, crece porque lo regamos. Me levanté a las 3 de la mañana y fui a mi estudio. Saqué mi Biblia, una vieja Reina Valera que había usado en el seminario, llena de anotaciones de un Rodrigo más joven y más idealista. Hacía meses que no la abría, tal vez años. La abrí al azar y cayó en Mateo 25, la parábola del juicio final. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Esas palabras que había leído cientos de veces, de repente, se sentían nuevas, frescas, como una acusación directa a mi vida. ¿Cuándo fue la última vez que había visitado a un enfermo que no fuera miembro prominente de mi iglesia? ¿Cuándo había dado de comer a alguien sin asegurarme primero de que la acción generara buena publicidad para la congregación? ¿Cuándo había hecho algo por amor puro a Cristo, sin calcular el retorno de inversión ministerial? Los días siguientes fueron extraños. Seguí con mi rutina normal. Reuniones de staff los lunes, preparación de sermón los martes y miércoles, visitas pastorales programadas los jueves, ensayo de alabanza los viernes, preparación final del sermón los sábados, predicación y actividades dominicales. Pero todo se sentía diferente, como si estuviera viendo mi vida desde fuera, como un espectador de una obra que había olvidado que estaba actuando. El domingo prediqué sobre la Gran Comisión, un sermón bien construido, con 3 puntos claros, ilustraciones efectivas y un llamado al altar emotivo. 15 personas pasaron al frente para reafirmar su compromiso con la evangelización. La congregación aplaudió, los ancianos me felicitaron después. Poderoso mensaje, pastor, dijo el anciano Gutiérrez, palmándome la espalda. Esto va a impulsar nuestro programa de alcance este trimestre. Me sonreí y asentí, pero por dentro sentía náusea, porque me di cuenta de algo horrible. Yo había predicado un sermón sobre alcanzar a los perdidos, y en mi mente solo había pensado en cómo eso aumentaría nuestros números de asistencia. Ni una sola vez durante la preparación había pensado en personas reales, en almas reales y en necesidades reales, solo en estrategia. Esa tarde, mientras mi esposa preparaba el almuerzo y yo supuestamente revisaba emails, algo se rompió dentro de mí. No fue dramático, no hubo voces del cielo, solo una decisión silenciosa y firme. Necesitaba hacer algo diferente. Necesitaba recordar por qué había querido ser pastor en primer lugar, y necesitaba hacerlo fuera del ecosistema de mi iglesia, donde cada acción era medida, evaluada y convertida en estadística. Busqué en Google Asilos Valencia. Aparecieron una docena de resultados. Elegí uno al azar, Residencia San José, en Patraix, un barrio de clase trabajadora, nada glamoroso. Llamé el lunes por la mañana. Una recepcionista con voz cansada me atendió. «Hola, soy Rodrigo», dije deliberadamente omitiendo mi título pastoral. «Me gustaría saber si aceptan voluntarios para visitar a los residentes». Hubo una pausa de sorpresa. «¿Voluntarios para visitar? ¿Solo visitar?», preguntó como si fuera algo inusual. «Sí, solo conversar con ellos, hacerles compañía». Otra pausa. «Bueno, normalmente solo tenemos voluntarios para actividades programadas, pero supongo que sí. ¿Puede venir el miércoles por la tarde para una orientación?». Colgué el teléfono sintiéndome simultáneamente emocionado y aterrorizado. No le dije a nadie, ni a mi esposa, ni a mi equipo pastoral, ni a los ancianos. Esto era solo para mí, o más bien, solo para Dios y yo, sin audiencia, sin métricas, sin reportes trimestrales. El miércoles por la tarde, inventé una excusa sobre visitas pastorales y manejé hasta Patraix. La residencia San José era un edificio de 5 pisos, pintado de amarillo pálido,
no con ventanas que necesitaban limpieza y un pequeño jardín al frente, donde dos ancianas estaban sentadas en sillas de ruedas, inmóviles bajo el sol débil de noviembre. La directora, una mujer de unos 50 años con aire eficiente pero amable, me recibió en su oficina. Señor Mendoza, bienvenido. Es poco usual que tengamos voluntarios para simplemente conversar. La mayoría vienen para hacer actividades, talleres, ese tipo de cosas. Me encogí de hombros. Yo solo quiero pasar tiempo con ellos, escucharlos. Ella me miró con una mezcla de apreciación y escepticismo, como si no creyera del todo que yo fuera a cumplir. Me dio una credencial de visitante y me llevó al segundo piso. Tenemos 70 residentes. La mayoría tienen más de 80 años. Muchos tienen familiares que los visitan regularmente, pero hay un grupo considerable que recibe visitas muy raras o nunca. Me detuvo frente a una puerta. Este es el señor Alonso, 92 años. Fue maestro toda su vida. No tiene familia cercana. Creo que estaría contento de tener compañía. Tocó la puerta suavemente. Señor Alonso, le traigo una visita. Entramos a una habitación pequeña pero ordenada. Una cama, una silla, un escritorio con libros apilados, una ventana que daba a la calle. Y en la cama, medio incorporado con almohadas, un hombre muy delgado, con cabello completamente blanco y ojos sorprendentemente azules y alerta, me miraba con curiosidad. Señor Alonso, este es Rodrigo, ha venido a visitarlo. El anciano frunció el ceño ligeramente. ¿Nos conocemos?, preguntó con voz frágil pero clara. No, señor, respondí sintiéndome repentinamente absurdo. Solo quería conocerlo, si le parece bien. La directora se retiró, dejándonos solos. Hubo un silencio incómodo. El señor Alonso me estudiaba con esos ojos azules penetrantes. ¿Es usted vendedor de seguros?, preguntó finalmente. ¿O trabajador social? Me reí a pesar de la tensión. No, nada de eso. Solo alguien que quiere conversar, si usted gusta. Me señaló la silla junto a su cama. Bueno, siéntese entonces. A mi edad, las visitas son escasas. No voy a rechazar compañía. Me senté sin saber qué decir. Toda mi formación pastoral, todos mis años de experiencia visitando miembros de la iglesia, de repente parecían inútiles, porque con ellos yo siempre tenía un rol. Era el pastor. Venía a orar, a aconsejar, a ministrar. Pero aquí, con este anciano que no me conocía de nada, no tenía rol. Solo era un hombre sentado junto a otro hombre. ¿De qué quiere hablar?, preguntó el señor Alonso. No lo sé, admití honestamente. ¿De qué le gustaría hablar a usted? Él consideró la pregunta. ¿Sabe qué extraño más que nada?, dijo finalmente. Conversaciones sin propósito. Solo hablar por hablar. Aquí todo es funcional. La enfermera viene a darme medicinas. El doctor viene a revisar signos vitales. La trabajadora social viene a hacerme preguntas obligatorias, pero nadie viene solo a hablar. Y así comenzó. Empezamos a hablar de cosas pequeñas, del clima, de Valencia en los viejos tiempos, cuando él era joven, de su carrera como maestro de secundaria, enseñando literatura durante 40 años. Me contó sobre su esposa, fallecida hacía 8 años, sobre su hija única, que vivía en Alemania y lo llamaba una vez al mes, sobre los libros que leía, y porque los ojos todavía le funcionaban aunque las piernas ya no. Hablamos durante 1 hora, y en todo ese tiempo no mencioné a Dios ni una vez, no cité la Biblia, no ofrecí consejo espiritual, solo escuché, reí con sus historias. Compartí algunas mías, editadas cuidadosamente para no revelar mi profesión. Y cuando finalmente me levanté para irme, el señor Alonso me tomó la mano con sorprendente fuerza. ¿Volverá?, preguntó. Asentí. Si usted quiere, sí. Sus ojos se humedecieron ligeramente. Me gustaría mucho. Salí de la residencia San José sintiéndome extraño. No había hecho nada espectacular, no había predicado un sermón, no había guiado a nadie a Cristo, no había realizado ningún acto ministerial cuantificable.
Solo había conversado con un anciano solitario, y sin embargo, algo en mi pecho se sentía más ligero que en meses. Sí, como si una pequeña parte de mí que había estado muerta hubiera despertado. Seguí yendo los miércoles. No le dije a nadie. Cuando mi secretaria preguntaba sobre esa hora bloqueada en mi calendario, yo decía vagamente visitas pastorales, y ella asumía que era trabajo de la iglesia. Técnicamente no estaba mintiendo, solo omitiendo. Conocía a más residentes. La señora Carmen, que había sido costurera y me mostraba con orgullo fotos de vestidos que había hecho para bodas importantes. El señor Felipe, ex conductor de autobús, que me contaba historias interminables sobre las rutas de Valencia. La señora Dolores, callada y tímida, que solo quería que alguien se sentara junto a ella mientras tejía. Y lentamente, semana tras semana, empecé a darme cuenta de algo. Estas personas no me necesitaban como pastor, no me necesitaban como líder, no me necesitaban como experto espiritual, solo me necesitaban como ser humano, como alguien que aparecía, que se quedaba, que escuchaba sin agenda. Y en esa necesidad simple, yo encontraba algo que había perdido, la satisfacción de servir sin medir. Porque nadie estaba contando estas visitas, no había estadísticas de conversiones, no había reportes de impacto, no había fotos para las redes sociales de la iglesia. Era servicio en la oscuridad. Y por alguna razón, esa oscuridad se sentía más santa que todos los reflectores bajo los que había estado viviendo. Pero esta doble vida comenzó a crear tensión. En la iglesia, seguía siendo el pastor Rodrigo visionario, el líder que predicaba sobre alcance evangelístico mientras planificaba la siguiente campaña de crecimiento. Pero los miércoles por la tarde, en ese asilo, yo era solo Rodrigo. Y la brecha entre esos dos Rodrigos se hacía cada vez más ancha. Un domingo, prediqué sobre servicio sacrificial. Usé a Jesús lavando los pies de los discípulos como texto principal. La congregación estaba conmovida. Varias personas lloraron. Después del servicio, 3 miembros se acercaron emocionados con ideas para crear un ministerio de servicio que podríamos fotografiar y documentar para atraer a más gente joven a la iglesia. Sonreí y asentí, pero por dentro sentía asco. Habían escuchado un sermón sobre humildad y servicio, y su primera reacción era pensar en cómo convertirlo en estrategia de marketing. Y lo peor era que yo había creado esa cultura. Durante años había enfatizado resultados visibles, crecimiento medible, impacto cuantificable. Había entrenado a mi congregación para pensar en términos de retorno de inversión ministerial. No podía culparlos por hacer exactamente lo que yo les había enseñado. Esa noche tuve una conversación difícil con mi esposa, Laura. Ella había notado mi distancia, mi distracción. ¿Qué te está pasando?, preguntó mientras lavábamos los platos después de la cena. Te conozco hace 18 años. Algo está diferente. Me sequé las manos lentamente, tratando de encontrar las palabras. Creo que estoy teniendo una crisis, admití. Una crisis de propósito. Laura dejó el plato que estaba lavando y me miró con preocupación. Sé, ¿qué quieres decir? Me senté en la mesa de la cocina, sintiendo el peso de la confesión. Hace unas semanas conocí a un sacerdote católico, ayudándolo con un neumático, y me dijo algo que no puedo dejar de pensar. Le conté toda la historia, el estacionamiento, la conversación, las palabras de Padre Matías sobre servir sin medir resultados, y finalmente mis visitas secretas al asilo. Laura escuchó en silencio, su expresión cambiando de preocupación a confusión a algo parecido a dolor. ¿Por qué no me dijiste?, preguntó cuando terminé. ¿Por qué mantuviste esto en secreto? Esa era una buena pregunta y no tenía una buena respuesta. No lo sé, creo que necesitaba que fuera solo mío, sin explicaciones, sin justificaciones, sin convertirlo en otro programa ministerial. Pero somos un equipo, Rodrigo, somos socios en el ministerio. Su voz tenía un tono herido que me atravesó. Tenía razón, le había excluido.
Sí, pero no sabía cómo explicar que había excluido a todos, porque todo en mi vida pastoral se sentía performativo. Todo era para una audiencia, y necesitaba desesperadamente algo que no lo fuera. Lo siento, dije y lo decía en serio. No estoy manejando esto bien, solo sé que algo está roto en mí, en cómo estoy viviendo el ministerio, y necesito arreglarlo antes de que me destruya. Laura se sentó frente a mí tomando mis manos. ¿Es solo el ministerio o es también nosotros? Porque últimamente siento que estás muy lejos, incluso cuando estás aquí. Esa pregunta me golpeó duro, porque tenía razón. No era solo mi relación con la iglesia lo que había deteriorado, era también mi relación con ella, con mis hijos, con Dios. Había estado tan consumido siendo exitoso que había olvidado cómo estar presente. No sé cómo arreglar todo esto, admití, sintiendo lágrimas quemando en mis ojos. Pero sé que necesito intentarlo. Los siguientes meses fueron como caminar sobre hielo fino. Seguí con mis responsabilidades pastorales, pero con cada vez más desapego emocional. Las reuniones de consejo se sentían como teatro absurdo, los retiros de liderazgo, ejercicios vacíos de team building corporativo disfrazado de espiritualidad. Los domingos en el púlpito, actuaciones donde yo decía las palabras correctas con la inflexión correcta para provocar las respuestas correctas. Pero los miércoles seguían siendo mi refugio. Las conversaciones con el señor Alonso habían evolucionado. Un día me preguntó directamente, Rodrigo, ¿a qué te dedicas? En todos estos meses nunca me has dicho. Me quedé callado por un momento, luego decidí ser honesto. Soy pastor de una iglesia evangélica. Sus cejas se levantaron. ¿Pastor? ¿Y vienes aquí solo a conversar conmigo sin nunca mencionar a Dios? Eso es inusual. ¿Le molesta?, pregunté. No, dijo pensativamente. De hecho, lo aprecio. He tenido suficientes religiosos intentando salvar mi alma en mis 92 años. Es refrescante simplemente ser visto como una persona, no como un proyecto de conversión. Sus palabras eran cuchillos, porque reconocía esa mentalidad. Durante años yo había visto a las personas principalmente como almas que salvar, objetivos que alcanzar. ¿Cuántas conversaciones había tenido donde mi motivación oculta era siempre llevarlos a una decisión de fe? Señor Alonso, dije lentamente, ¿puedo hacerle una pregunta? Es personal. Asintió. ¿Usted cree en Dios? Sonrió una sonrisa triste y sabia. Esa es la pregunta que todos los pastores eventualmente hacen, ¿verdad? Sí, creo en Dios. Fui católico toda mi vida, aunque no he podido ir a misa en años desde que quedé en esta cama. Pero mi fe es complicada. He visto mucho sufrimiento, he perdido mucho, y Dios se siente muy silencioso a veces. Asentí sintiendo una empatía profunda. Entiendo eso. ¿De verdad? Me miró con curiosidad. ¿Un pastor que entiende dudas? Eso también es inusual. Tal vez no debería serlo, respondí. Tal vez los pastores deberían ser más honestos sobre sus propias luchas. Nos quedamos en silencio por un momento. Luego, el señor Alonso dijo algo que cambió mi perspectiva. ¿Sabe por qué espero sus visitas cada semana, Rodrigo? No es porque quiera que me convenza de algo. Es porque usted parece genuinamente interesado en mí, no en mi alma como proyecto. No en usarme como ilustración de sermón, solo en mí, en mi vida, en mis historias. ¿Sabe cuán raro es eso? Salí de esa conversación con una revelación dolorosa. En mi búsqueda de ser efectivo para Dios, había olvidado cómo amar a las personas como personas. Las había reducido a categorías: salvos, no salvos, miembros activos, miembros inactivos, prospectos de liderazgo. Cada persona era evaluada por su utilidad para la misión de la iglesia. Y eso no era amor, era uso. Las cosas en la iglesia comenzaron a deteriorarse. No dramáticamente, pero de manera constante.
Mi falta de entusiasmo por las métricas de crecimiento era notable. En las reuniones de consejo, cuando se discutían estrategias para aumentar la asistencia, yo participaba mecánicamente pero sin pasión. Los ancianos lo notaron. Pastor, ¿está todo bien?, preguntó el anciano Gutiérrez después de una reunión particularmente tensa. Parece desconectado últimamente. Estoy bien, mentí, solo cansado. Pero él no se dejó engañar. Hemos notado que sus sermones han cambiado también. Menos énfasis en crecimiento, más en... Bueno, no estamos seguros en qué. Espiritualidad interna, tal vez. Algunos miembros están confundidos. Sentí una chispa de ira. Confundidos de que hable sobre profundidad espiritual en lugar de estrategias de crecimiento, él retrocedió un poco ante mi tono. No es eso, es solo diferente. Y el cambio hace nerviosa a la gente. Esa noche busqué el nombre del café que Padre Matías había mencionado meses atrás. El Grano de Oro, cerca de la catedral. Jueves por la tarde, había dicho. Era jueves. Algo me impulsó a ir. Manejé hasta el centro histórico de Valencia, encontré estacionamiento y caminé hasta el café. Era un lugar pequeño, con mesas de mármol y sillas viejas de madera. El olor a café recién hecho llenaba el aire, y allí, en una mesa junto a la ventana, estaba Padre Matías, leyendo un libro grueso con una taza de café al lado. Levantó la vista cuando entré y su rostro se iluminó con una sonrisa genuina de reconocimiento. Rodrigo, qué sorpresa tan agradable. Se levantó y me estrechó la mano calurosamente. Siéntese, siéntese. ¿Café? Nos sentamos y pedí un cortado. Durante los primeros minutos hablamos de trivialidades, el clima, el tráfico de Valencia, pero eventualmente Padre Matías me miró con esa mirada penetrante que ya conocía. Usted no vino aquí para hablar del clima, dijo suavemente. ¿Qué le está pasando? Y por segunda vez, me encontré desahogándome con este sacerdote católico que apenas conocía. Le conté sobre los meses desde nuestro encuentro, sobre mis visitas al asilo, sobre la creciente distancia con mi iglesia, sobre sentirme como un fraude cada domingo que subía al púlpito. Padre Matías escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, se quedó pensativo por un largo momento. Rodrigo, dijo finalmente, y creo que está experimentando lo que San Juan de la Cruz llamaba la noche oscura del alma, pero con un giro moderno. No es que Dios se sienta ausente, es que ha descubierto que la versión del ministerio que estaba viviendo no era la que Dios quería para usted. ¿Y qué se supone que debo hacer con eso?, pregunté, escuchando la frustración en mi propia voz. ¿Renunciar? ¿Abandonar años de construcción? ¿Sin decepcionar a cientos de personas que confían en mí? No necesariamente, respondió, pero tal vez necesite redefinir qué significa éxito. Tal vez necesite tener conversaciones honestas con su liderazgo sobre la dirección de la iglesia. Tal vez necesite estar dispuesto a ser impopular por un tiempo mientras realinea las prioridades. Eso podría dividir la iglesia, dije. Podría. Padre Matías asintió. O podría salvarla, no de la desaparición, sino de convertirse en algo que Cristo nunca pretendió que fuera, una corporación religiosa. Me incliné hacia atrás, sintiendo el peso de la verdad en sus palabras. Usted no entiende. En el mundo evangélico, especialmente en mi círculo, el crecimiento es visto como bendición de Dios. Si no creces, significa que algo está espiritualmente mal. Si cuestiono eso, o estoy cuestionando un dogma fundamental. ¿Y qué dice Cristo sobre eso?, preguntó Padre Matías. ¿Dónde en los evangelios mide Jesús el éxito por el tamaño de las multitudes? Sí, miles lo seguían. Pero cuando comenzó a enseñar verdades difíciles, la mayoría se fue, y él no corrió tras ellos. No cambió su mensaje para retenerlos. De hecho, preguntó a los 12 si ellos también querían irse. Esas palabras resonaron profundamente. Yo conocía esa historia en Juan 6. La había predicado, pero nunca la había aplicado a mi propia metodología ministerial.
¿Alguna vez ha considerado, continuó Padre Matías, que tal vez Dios está más interesado en la profundidad de su fidelidad que en el ancho de su influencia? ¿Que tal vez está llamado a pastorear bien a 50 personas que a amar superficialmente a 500? Eso suena a fracaso en mi mundo, admití. Lo sé, dijo con empatía, y ese es el problema. Hemos dejado que el mundo defina el éxito del reino. Hemos adoptado métricas corporativas para medir la obra de Dios, y en el proceso, pastores como usted y yo nos volvemos CEO en lugar de shepherds. Nos quedamos conversando durante 2 horas. Cuando finalmente nos despedimos, Padre Matías me dio algo inesperado. Esto, dijo entregándome un libro delgado, es algo que me ayudó durante mi propia crisis. Es de Henri Nouwen, El regreso del hijo pródigo. No estoy tratando de convertirlo al catolicismo, agregó con una sonrisa. Nouwen mismo trabajó con comunidades protestantes, pero sus reflexiones sobre identidad ministerial podrían resonar con usted. Tomé el libro tocado por el gesto. Gracias, padre. Matías, corrigió, solo Matías cuando no estamos en nuestros roles oficiales. Sonreí. Gracias, Matías. Manejé a casa con el libro en el asiento del pasajero, sintiendo como si estuviera cargando algo peligroso, porque sabía que si lo leía, si realmente me permitía cuestionar las fundaciones de cómo había construido mi ministerio, no habría vuelta atrás, las cosas tendrían que cambiar, y el cambio tenía un costo. Esa noche, después de que Laura y los niños se durmieran, me senté en mi estudio y abrí el libro. Nouwen escribía sobre su propia lucha con la necesidad de afirmación, con medir su valor por su productividad, con la tentación de la relevancia. Y mientras leía, lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, porque cada palabra era un espejo mostrándome verdades que había estado evitando. La disciplina de la gratitud, escribía Nouwen, es la disciplina explícita de reconocer que todo lo que soy y tengo es dado a mí como un regalo de amor, un regalo que debe ser celebrado con alegría. ¿Cuándo había sido la última vez que había celebrado el ministerio con alegría? ¿Cuándo había agradecido genuinamente por el privilegio de servir? En lugar de calcular si estaba sirviendo eficientemente, seguí leyendo durante horas, hasta que los ojos me ardían de cansancio. Y para cuando cerré el libro a las 3 de la mañana, algo había cambiado fundamentalmente en mí. No tenía todas las respuestas. No sabía exactamente qué hacer, pero sabía que no podía continuar como estaba. Tenía que haber honestidad. Tenía que haber cambio, incluso si costaba todo lo que había construido. El domingo siguiente prediqué diferente. No preparé un sermón con 3 puntos y una conclusión perfecta. En lugar de eso, hablé desde el corazón. Les conté a la congregación que había estado luchando, que había olvidado el porqué detrás del qué, que había estado tan enfocado en hacer crecer la iglesia que había olvidado por qué la iglesia existe, para formar discípulos que amen a Dios y amen a las personas. La reacción fue mixta. Algunos miembros se acercaron después con lágrimas, diciendo que ellos también habían sentido que algo estaba mal, pero no sabían cómo expresarlo. Otros se veían confundidos o preocupados, y unos pocos, los más orientados al crecimiento, se veían directamente molestos. En la reunión de consejo de esa tarde, la tensión era palpable. Pastor, con todo respeto, comenzó el anciano Gutiérrez, ese sermón de hoy fue preocupante. Varios miembros importantes nos han contactado preguntando si usted está bien, si está teniendo problemas de fe. No estoy teniendo problemas de fe, respondí calmadamente. Estoy teniendo problemas con cómo hemos estado expresando esa fe. Hay una diferencia. ¿Qué quiere decir?, preguntó otro anciano. Respiré profundo, sabiendo que esta conversación podría costar mi posición. Quiero decir que hemos estado midiendo el éxito de esta iglesia por todos los estándares equivocados. Números de asistencia, tamaño del presupuesto, cantidad de programas. Pero, ¿estamos realmente formando discípulos? ¿Estamos realmente amando a los quebrantados? ¿O simplemente estamos construyendo una organización religiosa exitosa? El silencio que siguió era denso.
Y finalmente, uno de los ancianos más jóvenes habló. Pastor, ¿está sugiriendo que todo lo que hemos construido está mal? No, dije. Estoy sugiriendo que tal vez hemos confundido medios con fines. Los programas, el edificio, el crecimiento numérico, ninguna de esas cosas es mala en sí misma, pero cuando se convierten en la meta, en lugar de herramientas para alcanzar la meta, hemos perdido el rumbo. ¿Y cuál es la meta?, preguntó el anciano Gutiérrez, su voz con un tono de desafío. Formar personas que se parezcan cada vez más a Cristo, respondí. Personas que amen profundamente, que sirvan sacrificialmente, que vivan con integridad, y eso no se puede medir en una hoja de cálculo. La reunión terminó sin resolución clara, pero con mucha tensión. En las semanas siguientes, esa tensión se intensificó. Algunos miembros amaban la nueva dirección, otros la resistían activamente. Hubo conversaciones difíciles. Algunas familias dejaron la iglesia diciendo que se iban a una congregación más positiva y orientada al crecimiento. Cada partida dolía, pero especialmente porque yo sabía que en el pasado habría hecho cualquier cosa para retenerlos. Habría cambiado mi mensaje, habría suavizado las verdades difíciles, pero ahora algo en mí había cambiado. Seguí yendo al asilo cada miércoles y comencé a llevar a algunos miembros de la iglesia conmigo. Aquellos que parecían entender lo que estaba tratando de comunicar, no como un programa oficial, no con camisetas de la iglesia o cámaras, solo como personas visitando a otras personas. La señora Carmen lloraba de alegría cada vez que aparecíamos. El señor Alonso tenía ahora toda una corte de visitantes que se turnaban para conversar con él. Y lentamente, muy lentamente, algo comenzó a cambiar en la cultura de la iglesia. No en todos, no dramáticamente, pero había un grupo creciente de personas que comenzaban a entender que el cristianismo no era sobre ser parte de una organización exitosa, sino sobre ser transformados en personas que aman como Cristo amó. Un día, 6 meses después de mi encuentro inicial con Padre Matías, recibí una llamada inesperada. Era de la oficina del obispo católico de Valencia. Mi primer pensamiento fue que alguien había reportado mis conversaciones con Matías y que había algún problema eclesiástico, pero la secretaria simplemente dijo: «El padre Matías Serrano le ha estado buscando. Pregunta si podría llamarle». Llamé al número que me dieron. Matías contestó con su voz cálida habitual: «Rodrigo, mi amigo, ¿cómo está?». Hablamos por un rato y luego me dijo el motivo de su llamada. Hay una situación en el hospital provincial. Un hombre joven, evangélico como usted, está muriendo de cáncer. Su familia me pidió que viniera, pero cuando llegué, él no quería hablar conmigo. Dijo que necesitaba hablar con un pastor evangélico. ¿Hay alguna posibilidad de que usted pudiera ir? Fui esa misma tarde. El hombre se llamaba Javier. Tenía 35 años y efectivamente estaba en etapa terminal. Cuando entré a su habitación, sus ojos se llenaron de alivio. «Gracias por venir», dijo con voz débil. «No conozco su iglesia, pero el sacerdote dijo que usted vendría». Pasé 3 horas con Javier ese día, no predicándole, no tratando de asegurar su salvación con fórmulas, sí solo escuchando sus miedos, sus arrepentimientos, sus preguntas sin respuesta sobre por qué Dios permitía esto, y orando con él, oraciones honestas que no pretendían tener todas las respuestas. Volví cada día durante las 2 semanas siguientes, hasta que Javier murió. En su funeral, su esposa me abrazó llorando y me agradeció por haber estado presente. «Usted le dio paz», dijo. No con palabras religiosas, sino solo estando allí. Mientras manejaba de vuelta a casa después del funeral, me di cuenta de algo. Esto era lo que había estado buscando. No estrategias de crecimiento, no éxito medible, sino simplemente estar presente en los momentos más oscuros de las personas, sin agenda, sin expectativas, solo con amor. Pero esta claridad vino con un costo. Ares, porque la dirección que yo quería tomar la iglesia era fundamentalmente diferente de la dirección que muchos líderes querían. Un año después de mi encuentro con Padre Matías, las cosas llegaron a un punto crítico.
En una reunión de consejo particularmente tensa, el anciano Gutiérrez puso todas las cartas sobre la mesa. Pastor Rodrigo, lo respetamos profundamente, pero la iglesia ha dejado de crecer. De hecho, hemos perdido casi 100 miembros en el último año. Las finanzas están ajustadas y, francamente, su liderazgo ha cambiado de maneras que nos preocupan. ¿Les preocupa que quiera enfocarme en profundidad espiritual en lugar de números?, pregunté. Nos preocupa que haya perdido la visión, respondió otro anciano. Cuando plantamos esta iglesia, hablábamos de alcanzar Valencia para Cristo, de construir un movimiento. Ahora usted habla de visitas a asilos y hospitalaria. Esas cosas son buenas, pero no son el llamado principal de la iglesia. ¿Y cuál es el llamado principal?, pregunté, aunque conocía la respuesta. Evangelización, crecimiento, alcanzar a los perdidos. Asentí lentamente. Y hemos estado haciendo eso durante 12 años. Tenemos números impresionantes. Pero, ¿cuántas de esas 300 personas realmente caminan como discípulos de Cristo? ¿Cuántas sirven a otros sin expectativas de retorno? ¿Cuántas aman a sus enemigos? ¿Cuántas están dispuestas a sacrificar comodidad por el reino? El silencio que siguió era incómodo, porque todos sabíamos la respuesta. Habíamos sido exitosos en crear consumidores religiosos, no discípulos radicales. Pastor, dijo Gutiérrez finalmente, su voz más suave. Creo que necesitamos considerar seriamente si usted todavía es el líder adecuado para esta congregación. No es una cuestión de bien o mal, es simplemente que su visión y la nuestra ya no están alineadas. Esas palabras, aunque dichas con cuidado, eran devastadoras, porque sabía que tenía razón, yo había cambiado. La pregunta era, ¿estaba dispuesto a pagar el precio de ese cambio? Esa noche tuve la conversación más difícil de mi vida con Laura. Creo que voy a tener que renunciar, le dije. Ella había estado esperando eso. Durante el año pasado, había visto mi transformación. Había leído el libro de Noen después de que yo lo terminé. Había ido conmigo al asilo algunas veces, y aunque le asustaba la incertidumbre financiera, entendía. «Si renuncias, ¿qué haremos?», preguntó. «No lo sé», admití. «Tal vez plantar algo nuevo, algo pequeño. O tal vez unirme a otra iglesia en un rol diferente. O tal vez Dios tiene algo completamente distinto en mente». «¿Estás asustado?», preguntó. «Aterrado», confesé. «Pero también hay algo de paz, como si finalmente estuviera siendo honesto conmigo mismo y con Dios». Pasaron 2 meses de conversaciones difíciles, de noches sin dormir, de oración agonizante. Y finalmente, en una reunión con el consejo, presenté mi renuncia, no con amargura, no con acusaciones, simplemente con la honesta admisión de que ya no podía liderar una iglesia cuyo éxito se medía principalmente por crecimiento numérico, porque yo ya no creía que esa fuera la medida correcta. Algunos ancianos aceptaron con alivio, otros con pesar genuino, pero todos estuvieron de acuerdo en que era lo mejor. Mi último domingo como pastor de la iglesia Vida Nueva fue surreal. Prediqué sobre la vid y los pámpanos, sobre cómo el fruto verdadero no es cantidad sino calidad, no es visibilidad sino transformación interna. Algunas personas lloraron, otras estaban confundidas, y unas pocas, las que habían caminado conmigo en este año de transformación, entendían. Después del servicio, mientras empacaba mi oficina, el señor Alonso del asilo apareció. Alguien lo había traído en silla de ruedas. Era la primera vez que salía de la residencia en 2 años. «Rodrigo», dijo, tomando mi mano con sus manos frágiles. «No sé mucho sobre iglesias o ministerio, pero sí sé esto. El hombre que conocí hace 1 año y medio estaba roto por dentro, aunque sonreía por fuera. Y el hombre que veo ahora está entero, aunque su futuro sea incierto. Eso tiene que significar algo». Sus palabras me quebraron. Lloré abiertamente, sin vergüenza, sosteniendo la mano de este anciano que había sido mi maestro sin saberlo. Porque tenía razón,
Yo estaba entero de una manera que no había estado en años. No tenía un plan claro, no tenía seguridad financiera, no tenía un título impresionante, pero por primera vez en mucho tiempo tenía paz. En los meses que siguieron, todo fue incertidumbre. Tomé un trabajo temporal enseñando en una escuela secundaria, irónicamente enseñando literatura como había hecho el señor Alonso. Laura trabajó medio tiempo en una oficina. Financieramente fue difícil, no voy a mentir. Pasamos de una casa cómoda a un apartamento más pequeño, de 2 coches a 1. Los niños tuvieron que ajustarse. Pero algo más sucedió también. Comencé a reunirme cada semana con un grupo pequeño de personas que habían dejado la iglesia Vida Nueva conmigo. No porque estuvieran enojados, sino porque querían algo más profundo. Nos juntábamos en mi apartamento, no había música de alabanza profesional, no había sermones pulidos, solo conversación honesta, estudio bíblico profundo, oración vulnerable y el compromiso de servir juntos en lugares donde nadie nos vería o aplaudiría. Y curiosamente, mientras más pequeño se volvía mi ministerio, más lleno me sentía. Padre Matías se convirtió en un amigo cercano. Nos reuníamos mensualmente para café y conversación, y en una de esas conversaciones, casi 2 años después de nuestro encuentro inicial, le pregunté algo que había estado en mi mente. Matías, ¿alguna vez te preguntaste si todas nuestras conversaciones me llevarían hacia el catolicismo? Él se rió. Honestamente no, porque nunca fue mi objetivo. Mi objetivo era simplemente compartir lo que he aprendido sobre servicio fiel, sobre medir el éxito por la fidelidad a Dios, no por resultados visibles. Esas verdades no son católicas o protestantes, son simplemente cristianas. Pero, continuó, ¿puedo ser honesto? Hay cosas en la tradición católica que creo que te beneficiarían. La riqueza de la liturgia, la profundidad de la contemplación, los santos como ejemplos de diversos caminos de santidad. No digo esto para convertirte, solo como amigo que cree que podrías encontrar tesoros allí. Sus palabras me hicieron pensar. Durante los meses siguientes comencé a explorar, no secretamente esta vez, sino abiertamente. Le dije a Laura que quería aprender más sobre el catolicismo, no porque estuviera listo para convertirme, sino porque quería entender. Ella estaba nerviosa pero curiosa. Comenzamos a asistir ocasionalmente a misa en la parroquia de Matías, además de nuestras reuniones caseras evangélicas. La liturgia me desconcertaba al principio, toda la estructura, los ritos, las respuestas repetidas. Mi trasfondo evangélico valoraba la espontaneidad, la autenticidad del momento. Pero lentamente comencé a ver algo diferente. Vi que la liturgia no era repetición vacía, sino ritmo profundo, como respirar, como las mareas. Las mismas palabras, semana tras semana, año tras año, siglo tras siglo, conectándome con una iglesia mucho más grande que mi experiencia individual. Y luego estaba la Eucaristía. Ver a Matías celebrar la misa, ver la reverencia, la solemnidad, la creencia real en la presencia de Cristo en los elementos me confrontó. En mi tradición, la Cena del Señor era memorial, significativa pero simbólica. Aquí había algo más, algo que afirmaba presencia real, misterio profundo. Un día, después de misa, me quedé en la iglesia vacía, solo yo y el sagrario donde se guardaba la Eucaristía. Y por primera vez en mi vida consideré realmente la posibilidad. ¿Y si era verdad? ¿Y si Cristo estaba realmente presente allí de una manera que yo había descartado durante toda mi vida evangélica? La pregunta me aterraba, porque si la respuesta era sí, tenía implicaciones masivas. Significaba que había algo en el catolicismo que yo necesitaba. Significaba considerar un cambio que no solo afectaría mi teología, sino mi identidad completa. Esa noche hablé con Laura por horas. No sé qué hacer con esto, le dije. Parte de mí quiere descartarlo, seguir seguro en lo que sé, pero otra parte siente que Dios está llevándome a algo que no pedí, pero que no puedo ignorar. ¿Estás pensando en hacerte católico?, preguntó directamente.
No lo sé, tal vez, probablemente, no estoy seguro. La incertidumbre era honesta. Rodrigo, te amo, y he caminado contigo a través de esta transformación completa. Si sientes que Dios te está llamando al catolicismo, lo exploraremos juntos, pero no puedo prometerte que yo llegue a la misma conclusión. ¿Estaría bien eso? Su pregunta era justa y aterradora. ¿Podríamos navegar una diferencia confesional dentro del matrimonio? No lo sabía, pero sabía que no podía ser deshonesto sobre el viaje que estaba haciendo. Pasé los siguientes 6 meses estudiando, leyendo a los padres de la iglesia, algo que nunca había hecho seriamente como evangélico, y descubriendo que muchas doctrinas que había asumido como invenciones católicas tenían raíces profundas en los primeros siglos del cristianismo. La comprensión de la Eucaristía como presencia real, el papel de María, la sucesión apostólica, la autoridad de la tradición junto a la escritura. No estoy diciendo que instantáneamente acepté todo, pero comencé a ver que había argumentos serios, fundamentos históricos, que yo había descartado sin realmente investigar. Y entonces vino el momento que lo cambió todo. Estaba visitando al señor Alonso, quien ahora tenía 94 años y claramente estaba cerca del fin. Él sabía que se estaba muriendo, y en una de nuestras últimas conversaciones me preguntó: Rodrigo, he escuchado que has estado asistiendo a la Iglesia Católica, ¿es cierto? Asentí: sí, aunque todavía soy evangélico. Solo estoy explorando. Sonrió débilmente. Sabes, en mis 94 años he visto muchas cosas. Guerras, paz, cambios masivos en la sociedad. Y una cosa que he aprendido es que Dios no cabe en nuestras cajas teológicas. Es más grande que católico o protestante, más grande que nuestras certezas. Hizo una pausa para respirar, pero también he aprendido que hay algo sagrado en la continuidad, en ser parte de algo que ha existido por 2000 años, en recibir la misma Eucaristía que los apóstoles recibieron. Eso significa algo. Murió 2 días después, y en su funeral, mientras Padre Matías celebraba la misa de Requiem, algo se rompió en mí. Vi la antigüedad del rito, vi la conexión con innumerables santos que habían ido antes. Vi una iglesia que, con todos sus defectos humanos, había preservado algo precioso a través de los siglos, y sentí, por primera vez, que tal vez este era el hogar que no sabía que estaba buscando. La decisión no fue inmediata. Pasaron otros 3 meses de oración, estudio, conversaciones difíciles. Laura decidió que ella no estaba lista para ese paso, aunque me apoyaba. Algunos de nuestro grupo casero se molestaron, sintiendo que los estaba abandonando. Otros estaban curiosos y comenzaron su propia exploración. No fue limpio ni simple, fue complicado y doloroso y hermoso al mismo tiempo. Finalmente, en una tarde de marzo, entré al edificio de catequesis de la parroquia de Padre Matías para mi primera clase de Rica, el proceso de iniciación católica. Había otras 8 personas allí, algunos que nunca habían sido cristianos, otros que venían de varios trasfondos protestantes. Y mientras nos sentábamos en ese círculo, compartiendo nuestras historias, me di cuenta de que estaba dando un paso hacia algo que me aterraba y me llenaba de esperanza al mismo tiempo. El proceso Rica fue humillante de maneras que no esperaba. Yo, quien había sido pastor durante más de una década, quien había estudiado teología formalmente, estaba sentado junto a una adolescente y un jubilado, aprendiendo cosas básicas sobre el catolicismo. Mi orgullo intelectual tomaba golpes constantes. Había tanto que no sabía, tanto que había malentendido, tanto que había juzgado sin verdaderamente investigar. Pero también había descubrimiento, la riqueza de la teología sacramental, la profundidad de la espiritualidad contemplativa, la belleza de los santos como compañeros de viaje en la fe. La comprensión de la Iglesia no solo como comunidad de creyentes, sino como cuerpo místico de Cristo a través del tiempo y el espacio. Laura vino a algunas clases conmigo, no todas, y vi su lucha. Ella había sido criada evangélica tanto como yo. Las preguntas sobre María,
sobre la confesión, sobre la autoridad papal, eran las mismas que yo tenía, pero mientras yo encontraba respuestas que me satisfacían, ella todavía estaba luchando, y eso creaba una tensión nueva en nuestro matrimonio, una que nunca habíamos navegado antes. Una noche, después de una discusión particularmente difícil sobre la transubstanciación, ella lloró. «Siento que te estoy perdiendo», dijo, «como si te estuvieras moviendo hacia un lugar donde no puedo seguirte». Sus palabras me destrozaron. «Laura, yo no te estoy dejando. Estoy tratando de ser fiel a donde siento que Dios me está guiando. ¿No es eso lo que siempre hemos dicho que debemos hacer?» «Sí», admitió, «pero no pensé que significaría esto. No pensé que significaría una división confesional entre nosotros». «¿Y si no es una división?», pregunté. «¿Y si es solo caminos diferentes dentro del mismo bosque? Ambos seguimos a Cristo, solo estamos enfatizando cosas diferentes». «Tal vez», dijo, pero no sonaba convencida. Los meses de catequesis continuaron. Aprendí a rezar el rosario, algo que siempre había visto como idolatría, pero que ahora entendía como meditación contemplativa en los misterios de la vida de Cristo. Fui a mi primera confesión, una experiencia que me dejó temblando y llorando, confrontado con la gracia de manera tan tangible que no podía negarlo. Comencé a entender la diferencia entre certeza intelectual y encuentro sacramental, y luego llegó el momento de la decisión final. Mi instructor de Rica, un diácono serio llamado Emilio, me preguntó directamente un día: «Rodrigo, has aprendido mucho, has explorado honestamente, pero ahora necesito preguntarte, ¿crees que la Iglesia Católica es la Iglesia que Cristo fundó? ¿Crees en la presencia real de Cristo en la Eucaristía? ¿Estás dispuesto a someterte a la autoridad de la Iglesia, incluso cuando no estés de acuerdo con todo?» Esas preguntas me obligaron a una honestidad brutal. Creo que la Iglesia Católica tiene una conexión histórica con la Iglesia primitiva que las denominaciones protestantes no tienen. Respondí lentamente. Creo que hay algo en la Eucaristía que no es meramente simbólico. Creo que necesito la autoridad de la tradición para no estar simplemente creando una fe a mi medida. Pero, ¿estoy 100% seguro de todo? No, todavía tengo preguntas, todavía lucho. Bien, dijo Emilio sorprendiéndome. La fe no es ausencia de preguntas, es compromiso en medio de las preguntas. Pedro dudó, pero siguió a Cristo. Si estás esperando certeza absoluta antes de dar el paso, esperarás para siempre. Tenía razón, nunca tendría todas las respuestas, pero tenía suficiente para dar el paso de fe. La vigilia pascual donde sería recibido en la Iglesia Católica estaba programada para abril, 3 años después de haber ayudado a Padre Matías con ese neumático. 3 años de transformación que nunca hubiera podido imaginar. Laura decidió venir a la ceremonia, aunque no estaba lista para dar ese paso ella misma. Nuestro grupo casero evangélico también vino, algunos en apoyo, otros más por curiosidad. La noche de la vigilia pascual fue larga y hermosa. Comenzó en oscuridad total, con el fuego nuevo que simbolizaba la luz de Cristo. Procesamos con velas, cantamos salmos antiguos, escuchamos lecturas que trazaban toda la historia de la salvación. Y luego llegó el momento de mi confirmación y primera comunión. Padre Matías, quien había sido asignado como mi padrino, estaba a mi lado cuando el obispo puso sus manos sobre mi cabeza. Sentí el peso de siglos en ese gesto, generaciones de creyentes que habían recibido el mismo sacramento. Y luego, la Eucaristía, por primera vez, no como observador, sino como participante. Cuando el sacerdote puso la hostia en mis manos y dijo, «El cuerpo de Cristo», y yo respondí, «Amén». Todo mi ser respondió. Este era el Cristo que había estado buscando sin saberlo. No en estrategias de crecimiento, no en éxito ministerial, no en certezas teológicas perfectamente formuladas, sino en este misterio simple y profundo de pan convertido en presencia. Lloré durante toda la comunión, no lágrimas de tristeza, sino de homecoming, de llegada a un lugar que no sabía que existía, pero que reconocía como hogar.
Cuando la misa terminó y salimos a la noche de abril, Laura me abrazó. «Te ves diferente», dijo. «¿Cómo?», pregunté. «En paz», respondió. «Completamente en paz». Los meses que siguieron no fueron fáciles. Explicar mi conversión a amigos evangélicos de toda la vida fue doloroso. Algunos lo entendieron como traición, otros como confusión. Muy pocos lo vieron como lo que era, un viaje de fidelidad hacia donde sentía que Dios me guiaba. Mi familia extendida, todos evangélicos, estaban horrorizados. Hubo conversaciones difíciles, lágrimas, acusaciones de haber abandonado la fe verdadera. Pero también había sorpresas. 3 personas de nuestro antiguo grupo casero comenzaron su propio viaje de exploración católica. Uno de ellos, un líder de alabanza que había estado en la iglesia Vida Nueva, me confesó que había estado sintiendo el mismo vacío que yo, la misma hambre de algo más profundo. Nunca pensé que la respuesta estaría en el catolicismo, dijo. Pero después de ver tu transformación, después de asistir a misa algunas veces, siento que hay algo allí que necesito explorar. Laura y yo encontramos un nuevo ritmo. Ella seguía asistiendo a una iglesia evangélica los domingos por la mañana. Yo iba a misa. Pero los domingos por la noche nos reuníamos con un grupo pequeño que incluía tanto católicos como protestantes, enfocados no en debatir diferencias, sino en vivir el evangelio juntos. No era ideal. Teníamos conversaciones difíciles sobre cómo criar a nuestros hijos con estas diferencias, sobre qué haríamos en momentos clave de decisión. Pero había respeto, amor y compromiso de caminar juntos, incluso cuando no coincidíamos. Profesionalmente, tuve que reconstruir desde cero. Dejé de identificarme como pastor. No buscaba plataformas o posiciones de liderazgo. Trabajé mi trabajo de enseñanza. Servía en la parroquia en maneras humildes, ayudando con la despensa de alimentos, visitando enfermos, siendo lector ocasional en misa. Nadie me conocía como el ex pastor exitoso. Era solo Rodrigo. Hay un tipo que había encontrado su camino al catolicismo de una manera poco convencional. Y extrañamente, en esa humildad, encontré la libertad que había estado buscando. Libertad de no tener que ser exitoso. Libertad de no tener que crecer constantemente. Libertad de servir sin medir impacto. Porque el reino de Dios, como Padre Matías me había dicho hace 3 años, no crece porque lo midamos, crece porque lo regamos. Y el agua es amor, presencia, servicios sin expectativas. Ahora, cuando miro hacia atrás a ese día en el estacionamiento, a esos 40 minutos cambiando un neumático con un sacerdote católico que se convertiría en amigo y guía espiritual, veo la mano de Dios orquestando algo que yo nunca podría haber planeado. Veo cómo mi crisis no era el fin, sino el comienzo. Cómo el derrumbe de mi identidad pastoral fue necesario para descubrir una identidad más profunda como simplemente hijo de Dios. ¿Ha sido fácil? No. Hay días donde extraño la certeza evangélica, la simplicidad de las respuestas claras. Hay días donde me pregunto si hice lo correcto. Hay días donde la tensión con Laura sobre nuestras diferencias confesionales duele más de lo que puedo expresar. Pero también hay una paz profunda, una sensación de estar exactamente donde debo estar, de haber encontrado un hogar que no sabía que estaba buscando. Y cuando comulgo cada domingo, cuando recibo el cuerpo de Cristo en mis manos, siento que todas las pérdidas, todos los sacrificios, todos los momentos de incertidumbre han valido la pena. Porque al final, el viaje no fue sobre cambiar de denominación, fue sobre cambiar de corazón. O fue sobre pasar de medir el éxito por números a medirlo por fidelidad. De ver a las personas como proyectos, a verlas como imágenes de Dios dignas de amor sin condiciones. De buscar certeza intelectual a abrazar misterio sacramental. De construir mi propio reino a someterme al reino de Dios, tal como ha sido preservado por siglos en la tradición de la Iglesia. Y si tengo que resumir todo en una lección, es esta. Dios no necesita nuestro éxito, necesita nuestra fidelidad.
y a veces, la fidelidad se ve como fracaso a los ojos del mundo. Se ve como pérdida, como disminución, como rendición. Pero en la economía del reino, perder tu vida es la única manera de encontrarla. Y yo tuve que perder la vida que había construido, la identidad que había forjado, el éxito que había alcanzado, para finalmente encontrar la vida que Dios quería para mí todo el tiempo. Esa vida no viene con aplausos, no viene con plataforma, no viene con seguridad financiera o reconocimiento público. Viene con paz, con propósito, con la presencia de Cristo en la Eucaristía y en los rostros de los quebrantados. Y eso, descubrí, es más que suficiente, es todo.